para nosotros era muy importante tener al profesor Leoncio Barrios, psicólogo, analista social y sobre todo experto en la comunicación en materia de salud, en momentos en que la pandemia prácticamente nos está llevando a algunos o a muchos al borde de la locura. Aquí en Colombia le explicaba tras de cámara que la semana pasada fue bastante intensa con respecto al levantamiento de la cuarentena. De hecho, muchísimas personas nos preguntaban en nuestra redacción si Colombia iba a flexibilizar tanto las medidas. Obviamente, estuvimos desgastándonos un poco en informar que no era así, pero a pesar de la gran difusión informativa, hay personas que siguen empeñadas en no alinearse con las informaciones oficiales, lo que a nosotros nos preocupa como comunicadores, y por eso es que usted está aquí, en esta ventanita. Claro, sí. Gracias, Yamín, por invitarme. Saludos a los amigos y amigas de Colombia y a los venezolanos que se encuentran también allí. Y bueno, vamos a conversar sobre este tema de la información en tiempos de pandemia y las consecuencias que tiene una desinformación para la comunidad en estos tiempos precisamente, y los riesgos. Y lo que tú planteabas, Yasmín, de la preocupación la semana pasada con una nueva etapa en la pandemia que ha comenzado por lo que se llama la desescalada o el desconfinamiento, el que la cuarentena se flexibilice, es un momento que genera mucha angustia, mucha preocupación, porque la gente siente que el riesgo está allí, que el riesgo está allí, y eso entra en contradicción con el deseo de la gente de que ya el confinamiento termine, que hay que volver a la normalidad, en el sentido de volver a la cotidianidad, que hay que retomar el trabajo, que hay que retomar los estudios, que hay que retomar en la medida de lo que sea posible la vida, no necesariamente como era antes, sino la vida, como va a ser. Esa es una necesidad que todos y todas tenemos, pero al mismo tiempo hay una preocupación porque estando el virus por allí, cuánta flexibilidad hay que darle a esa salida a la calle, a esa vuelta a la calle. Y ocurre que en términos de hay una información oficial, que es la información que viene de las autoridades, tanto gubernamentales como de las autoridades sanitarias, y hay una información que corre por las redes, y hay una información que corre también por las calles, por los WhatsApp, por lo que yo diría la comunicación más interpersonal, ¿okay? Que tiene mucho peso y que tiene que ver mucho con rumores. Y la gente, junto a la información oficial, o a la información seria o de confianza que puede obtener a través de un medio de comunicación, tiene también la información que le llega a través de terceros, por las redes. Y esa información de terceros es muy riesgosa porque no suele ser una información que esté fundamentada, ni necesariamente es una información de fuente de primera mano. Puede distorsionar y puede desinformar a la gente diciendo una información completamente contraria. Desde el punto de vista social, profesor, ¿por qué, si hay tantas fuentes oficiales, este tipo de información, sobre todo en las cadenas de WhatsApp, se apodera de las poblaciones en el mundo? Sí, te diría dos razones. Uno es porque la gente tiende, o todos, no la gente como una cosa extraña, tú, yo, todos, tendemos a lo que se llama hacer de la información algo acomodaticio, en el sentido de que en la cantidad de información que circula por las redes y que circula por cualquier medio, nosotros seleccionamos de esa cantidad de información aquella que está de acuerdo con lo que nosotros pensamos de antemano, ¿ok? En términos de nuestras creencias, de nuestras actitudes, y seleccionamos aquella que de alguna forma favorece, nos agrada, desearíamos que esto fuese la que es la información que tiene que ver más con nuestros deseos que con lo que realmente se nos está informando. Entonces, en esa selección de información, corremos el riesgo de estar viendo solamente una parte de lo que está ocurriendo, que es lo de
lo que en nuestros contactos, porque todos trabajamos con contactos en cualquier red, ¿no? Los seguidores y recibimos, suelen parecerse a nosotros, pensar de la misma forma que nosotros, manejar una información semejante a la que nosotros manejamos. Entonces, cuando la información nos llega por esas vías, nosotros creemos que esa es la información real, porque es la que viene de nuestro grupo. Y como seres humanos, nosotros tendemos a darle confianza a la gente que conocemos, a la gente que de alguna manera en diferentes grados, forman nuestros amigos, comillas, ¿ok? Y así se llaman en las redes, ¿verdad? Tienes tantos amigos o tienes tantos seguidores, y uno asume que los seguidores o que los amigos, en el caso de Facebook, son gente como uno, cercana a uno, y que serían incapaces, comillas, de dar una información que no fuese adecuada. ¿Ok? Pero eso es parte de la distorsión informativa que esta nueva forma de comunicación ha generado en la sociedad. ¿Ok? Porque la gente, alguna gente, terminando dándole más peso a los rumores y a la información que recibe por sus redes personales que a la información que proviene por redes formales, por decir medios de comunicación, boletines del gobierno, boletines del Ministerio de Salud o de Sanidad, lo que podríamos llamar las fuentes autorizadas. Entonces, ponen en la balanza la información de fuentes autorizadas y la información de mis seres queridos, de mis amigos, de los panas, de la gente que yo quiero, y se quedan con la información segunda, con la que tiene el peso afectivo, no con la que tiene el peso formal. ¿De qué manera esto influye negativamente en estos momentos de pandemia que aparentemente va a ser más largo de lo que nosotros queremos y en un contexto donde debería prevalecer información confiable y por supuesto que nos quite Claro. todas las dudas sobre esto tan grave que estamos viviendo? Claro. Y has dicho algo, Yasmín, que yo quiero ponerle énfasis y tú de alguna forma tú le pusiste énfasis cuando lo pronunciabas, que es que nosotros queremos. ¿Ok? Una cosa muy importante que yo creo que está pasando, que va a pasar y que ahorita es una excelente oportunidad para los comunicólogos, para los comunicadores. Cuando digo comunicólogo es la gente que estudia la comunicación y los comunicadores lo que ejercen la comunicación desde el punto de vista profesional. Y es el cómo la gente debería aprender a manejar la información. ¿Ok? Y parte de eso es que una cosa es lo que nosotros deseamos, queremos que pase y que ocurra, y las que queremos escuchar, y otra cosa es lo que pasa en la realidad. Entonces, se constituye una suerte de confusión entre lo que yo deseo oír, lo que yo deseo que suceda, y lo que está sucediendo realmente. Y cuando la información entre lo que está sucediendo realmente y la que yo deseo oír es muy discrepante, es muy distinta, la gente prefiere quedarse con la segunda, con la información de lo que yo quisiera escuchar o lo que yo quisiera que pasara, porque la otra le atemoriza, le crea un conflicto con relación a esto es lo que yo quiero que ocurra y esto es lo que está ocurriendo. Déjame quedarme con las ganas, con el deseo, con la querencia. Y eso, en términos de salud, es muy peligroso. Yo creo que parte de la educación que se está dando, que tenemos que seguir trabajando todos los días, todas las noches y en la etapa post-pandemia, tiene que ser educación para la comunicación. Tiene que ser educación para que la gente sepa cómo discriminar entre lo que es una fuente no autorizada de una fuente autorizada y de la importancia de seguir la información de una fuente autorizada y los riesgos, peligros de seguir la información de fuentes no autorizadas, aunque nosotros querramos esté dentro de nuestro contexto de lo afectivo, pero que puede ser muy riesgosa porque en términos de salud, por ejemplo, la gente tiende a seguir las recomendaciones en
con relación a salud, todo el mundo tiene un remedio, un remedio. ¿Tienes dolor de cabeza o de garganta? Tómate tal cosa. El secreto de la abuela, de la tía, de la mamá, siempre está presente en la recomendación. Todo el mundo conoce un médico, todo el mundo conoce una enfermera, todo el mundo conoce a alguien que le puede dar una información sobre cómo curar, cómo, cómo, cómo abordar un problema de salud. Y si bien eso en algunas circunstancias puede ayudar, en otras, y es una campaña que los médicos, la medicina tiene permanentemente, es no se automedique. Y el automedicarse quiere decir no siga las recomendaciones que le pueden venir por vías informales. Medíquese solamente con lo que su médico, su médica, su personal de salud le dice. Y entonces enfrentarte a lo que la mamá, la abuela, la tía, la vecina te dice, junto a lo que el médico te dice, es a veces un conflicto, ¿verdad? Y suele ser que la gente opta por lo de la vecina, o por la de la comadre, o por lo de la abuela, o por lo de la mamá, entre otras cosas porque es más económico y entre otras cosas porque está a la mano. La recomendación del médico implica ir a una farmacia, buscar el medicamento y pagarlo, y alguna gente no tiene los recursos para hacer eso. Así Entonces es, opta por lo... y el ejemplo está muy bien equilibrado con lo que ocurre en el WhatsApp. Es más fácil porque tengo mi teléfono a la mano que quizás prender el televisor o ir a registrar a revisar una red social como Twitter. A veces la gente, yo los leo porque formo parte también de esos grupos donde dice, sí, esta información es verdad, incluso se la preguntan al periodista, porque me lo dijo el amigo de mi papá, que a su vez el papá de mi abuelo y el abuelo de mi hermano. Se convierte en una cadena interminable en la que veo como peligroso a veces que se cuestiona al propio medio y al propio periodista, que en teoría se supone que es el que maneja la información. Tal cual, tal cual, tal cual. Y entonces es allí donde yo me refiero a la necesidad de la educación para la audiencia, la educación para los usuarios y hacer mucho, mucho énfasis en que la información que tiene que ver con salud específicamente, ¿ok? Con salud, tiene que venir de fuentes autorizadas. Entre otras cosas, porque pones en riesgo a la salud. Pones en riesgo a tu organismo y pones en riesgo al organismo de quienes te rodean. Y al poner en riesgo, en este caso de la pandemia del coronavirus, de ponerte en riesgo o de poner en riesgo a tu familia, puede tener unas consecuencias muy dramáticas. No necesariamente que tienen que ver con muerte, ¿ok? Pero el solo hecho de sentirte que el virus está en tu casa, que el virus lo tiene en una persona de tus seres queridos, genera una situación de angustia, de zozobra, ¿ok? Entre otras cosas porque en este momento de la pandemia, y está ocurriendo más o menos en todo el mundo, ante los primeros síntomas que se pueden sentir, la carraspera, la mucosidad, un dolor de cabeza, una tos, un estornudo, a la gente se le dispara la fantasía de que tengo el coronavirus. Y al tener el coronavirus, ¿qué es lo que las autoridades sanitarias están recomendando? No acuda a un centro de salud. Llame por teléfono. Comuníquese a distancia con el personal de salud. Y eso a la gente le angustia, porque en toda nuestra tradición de salud, lo que hacemos es que una vez que se presentan los síntomas y se hacen más agudos, lo que uno se plantea es, voy a ir al médico, voy a ir al servicio, al CDI, voy a ir al dispensario, a donde hay un personal que me va a atender, al cual le voy a ver la cara, que me va a tocar, que me va a tomar la temperatura, que me va a ocultar, me va a poner el estetoscopio, y resulta que en estos momentos no es así. Mira, Yasmín, yo creo que más fácil en la situación que estás planteando, más fácil es tratar de educar a la gente que se expone a la información
¿ok? Que a la gente que produce la información. Ok. ¿Ok? Porque entre la gente que produce la información, yo llego a detectar como dos tipos de fuentes. Desde aquella que con un gesto generoso de ayuda benevolente con los demás, quiere hacerle llegar una información que, como tú decías, la prima de una sobrina, de un abuelo que está en Francia, en Inglaterra, en los Estados Unidos, en no sé dónde, le hizo llegar y que por lo tanto es una información confiable, comillas, comillas. Entonces, uno puede compartir esa información con terceros con miras a que tengan la información como advertencia, como ayuda. Entonces, eso diría yo que es una primera forma de proceder. Pero hay otros que se vacilan y mandan información falsa, mandan lo que en España llaman bolos o una fake news con relación a vacilarse la situación, a burlarse de alguna manera de que alguna gente caiga en eso y no descarto también de que haya una cierta malintencionalidad por parte de algunas personas al hacer correr una información que no tiene veracidad, que no es confiable, pero que eh, al correr en las redes la gente se siente que está siendo importante. Tú y yo sabemos que la comunicación, la información da poder. Y a la gente, a todos, nos gusta sentirnos importantes. Entonces, si yo invento una información y la pongo en las redes, esa información es compartida y compartida, yo me siento poderoso, independientemente de los contenidos que esa información tenga. Y indudablemente con ese grupo es difícil de trabajar, pues porque no, primero es difícil de ubicar, de identificar. Y segundo, porque hay gente que tendrías que trabajar muy profundamente porque tiene que ver con su actitud hacia la vida, sus relaciones con el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, por eso pienso que es mucho mejor trabajar, mucho más relativamente fácil trabajar con la audiencia, con la gente o los usuarios de las redes. Y el mensaje a los usuarios de las redes creo que tiene que ser preciso y contundente. Trate de exponerse en términos de información a salud solamente a aquellas fuentes que son reconocidas. ¿Qué quiero decir con reconocidas? Lo que dice la Organización Mundial de la Salud, lo que dice la Organización Panamericana de la Salud y lo que dicen medios que tienen prestigio por ser medios serios o por ser medios confiables. Es decir, estoy seguro que la gente de Colombia tiene una cierta confianza en la información que el Tiempo publique. ¿Okay? Que publique los diarios más importantes del país, que publique las televisoras, los canales más importantes. Ocurre eso en todos los países. Y entonces, si la información viene de una fuente confiable, comprobadamente confiable, debería seguirse esa información. Y si la información viene por vía de terceros, por vía de gente que no conocemos y sobre todo la información que es reenviada en cadena, hay que desconfiar de la información reenviada en cadena. Porque allí las cadenas pierdes la información original. ¿Quién fue la fuente de esa información? Tú lo único que lees es reenviado. Así y es. ese reenviado puede venir, tú sabes que viene de alguien que está entre estos contactos, pero ¿dónde está la fuente de esa información? Se pierde en las redes. Entonces, la recomendación es muy precisa. Si usted recibe un mensaje que es reenviado, comience por dudar de él. No es cuestión, yo te diría, pues sí, cuando me dices cuánto de tiempo, yo creo que si usted quiere estar informado, vaya puntualmente
puntualmente, reciba la información y desconéctese. Y ese puntualmente puede llevarle minutos, puede llevarle 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, pero no se quede pegado, no se quede pegada a tratar de, 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 de conseguir lo que no se le ha perdido. Entonces, lo que no se le ha perdido tiene que ver con angustia, entonces no se angustie, tenga la información básica, sobre todo la información que creo yo que es muy importante, Yasmín, que nosotros tengamos la información que nos es útil en el sentido de saber qué hacer. ¿Ok? De saber qué hacer. ¿Qué quiere decir esto? Estamos en un momento en que se está diciendo, podemos volver paulatinamente a la calle. Ok, vamos a ver a qué horas, en qué sitio, en qué condiciones, cuáles son las normas, porque surgirán nuevas normas para cada uno de los espacios que se abran. Si vamos a la calle, ¿cuáles van a ser las normas en la calle? Si se abren los parques infantiles, ¿cuáles van a ser las normas en los parques infantiles? Si se abren los gimnasios, ¿cuáles van a ser las normas en los gimnasios? Si se abren los bares y restaurantes, ¿cuáles van a ser las normas o los bares y los restaurantes? Las escuelas, los colegios, todo espacio va a tener nuevas normas. Entonces es importante que todos nos informemos sobre esas nuevas normas. Y al tener las normas, sabemos qué es lo que tenemos que hacer y que exigirle a los demás que hagan. Y esa es la información básica. Esa es la información básica, esa es la información de carácter práctica que en este momento necesitamos. Y muy importante porque eso nos remite a reducir la incertidumbre de lo que se está preguntando la gente, qué va a pasar una vez que se vayan desescalando todas estas medidas y reabriendo los espacios, porque hay mucha gente que lo considera imprudente, pero yo también considero que es importante. Muchas gracias, profesor. Estábamos conversando con el profesor Leoncio Barrios, analista social y experto en comunicación en materia de salud, muy propicio en estos tiempos. Muchísimas gracias. Gracias, Yasmín. Dale pues, que estemos.